es aquella potencia que cuando se le entrega la tensión nominal del lado de alta tensión o del lado primario, si fuera de alta o de baja, en el otro lado, del lado de baja tensión, entrega la corriente nominal. En ese punto está trabajando a potencia nominal. Entonces, es de suponer que ese transformador tiene que trabajar toda su vida útil a esa potencia sin tener desperfectos o sin que se acorte su vida útil. Sabemos que si se sobrepasa la temperatura para la cual se diseñó el transformador, va a empezar a presentar problemas de aislamiento y se puede producir una falla. Entonces, lo ideal es no sobrepasar ese punto de temperatura máxima que puede soportar, que depende de cada transformador, de los tipos de aislante, de la clase de aislante en el que está hecho, y va a haber para distintas temperaturas. Nosotros todo a lo largo de la práctica de hoy lo que vamos a determinar es el salto térmico. ¿Qué es eso del salto térmico? Es la diferencia que hay entre la temperatura ambiente a la cual se ensaya el transformador y la temperatura final del transformador, luego, pasado un cierto tiempo, 4 veces la constante térmica, que es donde se estabilice, donde se consigue la temperatura de régimen. ¿Por qué determinamos ese salto térmico? Lo determinamos porque nos independiza de la temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, yo sé que si ese transformador lo voy a hacer trabajar, pongámosle, en Ushuaia, que hay una temperatura ambiente media, supongamos, ¿no? Estoy inventando, de 0 grados, y el salto térmico es de 75 grados, y ese transformador, por la clase de aislante que tiene, permite trabajar a 75 grados, va a estar bárbaro. No voy a tener ningún problema. Lo voy a hacer trabajar toda su vida útil. Ahora, si ese mismo transformador lo lleva a Salta, donde la temperatura ambiente media es de 30 grados, ese transformador, la temperatura final va a ser 105. ¿Sí? El salto térmico de 75 más 30 de temperatura ambiente. Entonces no me va a durar mucho ese transformador. Va a estar muy expuesto, va a levantar mucha temperatura, se van a perjudicar los aislantes internos y obviamente su vida útil se ve restringida. Una pregunta con respecto a Sí, eso. A ver que nombró Salta, yo estaba pensando en Jujuy. noche de la tarde, plena luz del día, y después a la noche que sí que baja demasiado la temperatura, digamos como que el transformador acompañe ese cambio de temperatura, porque la refrigeración va a hacer que vaya bajando paulatinamente. Estamos hablando de un transformador que tiene una cierta masa, que tiene aceite, que tiene un montón de componentes que no hace, que no va a bajar su temperatura, por más que yo lo enfríe con algo rápido. Hay transformadores que después lo vamos a ver que se refrigeran con agua. ¿Sí? Se le hace circular agua por los radiadores para que se enfríe mucho más rápido. No, en general los materiales soportan los cambios de temperatura bruscos. Y en condiciones climáticas no son tan bruscos como para decir pasa de 40 grados a menos 10 grados bajo cero. ¿Sí? Hay un cierto tiempo para que eso suceda. Entonces no le afecta. ¿Mm? Gracias. Es el salto térmico y demás. Vamos a ver un método gráfico. Vamos a ver cuáles son las formas que tenemos para ensayar un transformador y saber a qué temperatura va a llegar ese transformador cuando esté trabajando a régimen nominal, simulando esas condiciones. Vamos a ver que hay varios métodos para hacerlo. Y después vamos a ver que hay
dos formas de levantar la curva. Podemos hacer el ensayo como ensayo de calentamiento o como ensayo de enfriamiento. O sea, podemos poner a calentar el transformador en condiciones nominales de tensión y de corriente, no tan así, pero por ahora quédese con eso. Lo pongo a calentar hasta que se estabiliza la temperatura media del transformador y eh, puedo llegar a determinar cuál es la temperatura máxima a la que llega el transformador en las condiciones de ensayo. Y por otro lado, puedo poner a calentar primero el transformador y cuando yo llego a hacer el ensayo, lo pongo a enfriar a medida que va pasando el tiempo. No necesito llegar a hacer el ensayo hasta que el transformador llegue a la temperatura ambiente, pues eso sería quizás 6-7 horas. Y tampoco necesito, si estuviera haciendo el ensayo de calentamiento, tampoco necesito empezar a calentarlo hasta que alcance la temperatura de régimen. Eso por un método gráfico se puede establecer con bastante exactitud. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver en la práctica. Así Profe, que vamos, sí. ¿es tete o seco el tipo de transformador que usan allá en la facultad? En la facultad usamos, bueno, ahora lo vamos a ver eso, usamos un transformador seco, ¿sí? Está bien. Y no es el mismo ensayo para un transformador seco que para un transformador sumergido en aceite. La norma es distinta. Pero digamos que los principios, o sea, hay muchas cosas que nosotros acá vamos a suponer para poder aproximarnos al valor que queremos llegar, que es el salto térmico, y hay muchas cosas que vamos a suponer. Pero para el caso lo mismo, se comportan exactamente igual los transformadores. Aparte es mucho más fácil explicar con un transformador seco que con un transformador en aceite. Ahora después vamos a ir viendo cuáles son los inconvenientes que se tiene con un transformador en aceite respecto a un transformador seco. Un transformador tiene, así esté trabajando en vacío, tiene pérdidas en el hierro, esas pérdidas en el hierro las podemos traducir en calor, ¿sí? Y también las pérdidas en carga se transmiten en calor. Todo ese calor se empieza a acumular dentro de lo que es el transformador y empieza a levantar su temperatura. Cuando hablemos de temperatura, por el momento vamos a hablar de una temperatura media, ¿sí? Que suponemos que el transformador está todo el transformador a esa temperatura, una temperatura media, que es la que estamos determinando. Si fuera un transformador acorazado, donde están los bobinados, sería el punto que mayor temperatura tiene, porque es donde se está entregando todo el calor a ese transformador. Y en el exterior, en las caras yendo hacia afuera, la temperatura es menor, ¿sí? Porque es tipo convección y aparte en la cara que da hacia el ambiente ya empieza a disipar calor al medio ambiente, entonces más fría que en el interior del transformador. Pero nosotros vamos a suponer que esa temperatura es uniforme en todos los casos. Después vamos a decir en qué punto no es uniforme y a dónde vamos a llegar con eso. Bueno, acá hay una figura que habla de lo que es la temperatura. Si fuera un transformador en aceite, estaríamos hablando de este punto. El aceite medio y la temperatura promedio del devanado. La capa inferior del aceite, vamos a explicar antes de esto, vamos a explicar lo que es, cómo funciona un transformador en aceite, no eléctricamente, pues ya lo sabemos, sino un transformador que está sumergido en aceite. Tanto el hierro como los desvanados se sumergen en una cuba que está llena de aceite. ¿Sí? Ese aceite es un aceite aislante dieléctrico, que para el único motivo que se pone ahí es para que
refrigere tanto las bobinas como el hierro del transformador. Y ese aceite, por convección, obviamente, la parte de abajo está mucho más fría, porque todo el aceite caliente tiende a ir hacia la parte superficial, hacia la parte de arriba, y arriba tiene unos caños que se conectan con los radiadores. Es el típico transformador que se ve por la calle, que se ven por todos lados. Entonces, ese aceite caliente entra dentro de los radiadores tienen una zona por donde circula el aceite y otra zona donde circula el aire, y el intercambio entre el aire y la temperatura de la chapa del radiador se empieza a enfriar. Obviamente vuelve frío al interior de la cuba por las partes de abajo del transformador, y entonces permanentemente ese aceite se está refrigerando. Hay muchas variantes. Lo que yo le dije es un método simplificado de cómo funciona ese radiador, pero la mayoría de los puntos es así. Y si hiciéramos el ensayo con un transformador sumergido en aceite, hay que tener un montón de consideraciones. Después voy a ver si les envío la norma que dice, depende de cómo está la toma de aceite en la parte superior, cómo ingresa ese aceite a la cuba nuevamente, qué superficie tiene el radiador expuesta al aire frío. Bueno, hay que hacer un montón de consideraciones. Y nosotros todo eso lo simplificamos y lo hacemos como si fuera un radiador muy sencillo. Después están los transformadores que se llaman de llenado pleno. Antes de pasar eso, el transformador que yo le estaba diciendo, por encima del nivel de la cuba siempre tiene un tacho que es de llenado de aceite o que es un tanque de expansión. A medida que el transformador empieza a levantar temperatura, el aceite también empieza a levantar temperatura y aumenta su volumen. Entonces, el aceite que yo tenía en temperatura ambiente, que antes estaba en un nivel mínimo, ahora va a aumentar su volumen. Bueno, ese volumen lo compensa el tanque de expansión que está por encima, es la parte más alta del transformador. Perdón, Jorge, que lo cortó. Sí, el tanque de expansión, la función que cumple es indicarnos que el nivel de aceite es el correcto, porque también tiene un nivel visual que nos indica el nivel de aceite, y aparte de soportar los cambios de volúmenes que tiene el aceite. Bueno, dicho esto, pasamos a los transformadores que se los llaman de llenado pleno. Son transformadores que no tienen tanque de expansión. Son el transformador, el radiador y nada más. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esos radiadores son como si fueran un bandoneón o un acordeón, como lo quieran llamar. A medida que empieza a aumentar el volumen de aceite por el incremento de temperatura, se empiezan a dilatar, se empiezan a expandir y absorben toda la diferencia de volumen del aceite. Son relativamente nuevos, estoy hablando de 30 años atrás, ¿no? Pero los más difundidos son los que tienen tanque de expansión. Pero bueno, sin embargo, están tomando bastante difusión los de llenado pleno. Así que si en algún momento se encuentran con esos transformadores, vale, y ya están teniendo en el mercado una salida bastante importante. No sirven para transformadores de mucha potencia. Y ahora no recuerdo, no les quiero decir una cosa por otra, de por qué es que no se usan para transformadores de mucha potencia, o por qué son resistidos en transformadores de mucha potencia, pero realmente están siendo muy difundidos.
¿Puede ser que sean los de llenado integral, profe? Llenado integral, sí, sí, sí. No me acuerdo cómo los nombres yo, pero son los de llenado integral, esos mismos. Justo porque estaba chumeando en la página de Tadeo Ceserweni, entonces Sí, quería chumear eso. sí, sí, sí. Están los que tienen el tanque de expansión y esto de llenado integral, sí. Son esos mismos. Bueno, ya más o menos vimos que hay tres tipos de transformadores desde el punto de vista de refrigeración. Son los transformadores secos, el cual solamente se refrigeran por aire, no tiene otra forma de ser refrigerado. Los transformadores en aceite, sumergidos en aceite, que también se refrigeran por aire, eh, y con los dos métodos que tienen de forma de radiadores. Y después puede pasar que tanto un transformador sea refrigerado por convección del aire natural, en forma natural, o forzada. ¿Sí? Yo le pongo debajo unos ventiladores a ese transformador y hago que el aire que circula entre medio de las partes del radiador aumente su velocidad, por lo tanto va a ser más rápido la disipación de temperatura de esos radiadores. Uno es el método de convección natural y el otro es el método de convección forzada. Más adelante eh, se explica cómo se codifican los distintos tipos de transformadores con respecto a la refrigeración. Ustedes lo van a ver como transformadores ONAN o ONAF. La denominación es aceite a temperatura natural y ventilación natural o ventilación forzada. ¿Sí? Eso sería, si lo queremos pasar al castellano, la traducción de esa sigla, ONAN y ONAF. Y ahora bien, si yo tengo un transformador de una cierta potencia que lo estoy refrigerando en forma ONAN, o sea, con recirculación de aire natural, la potencia nominal que va a figurar en la chapa característica de ese transformador, supongamos que son 1000 kilowatts, por decir algo. Ahora, si yo le pongo ventiladores por debajo y lo enfrío, no le estoy aumentando la potencia a ese transformador. El fabricante me va a tener que decir qué temperatura, qué potencia puede entregar ese transformador con eh, ventilación natural, con circulación natural o con circulación forzada. Me tiene que indicar en la chapa característica las dos potencias. No me puede decir que, si bien quizás ventilándolo llegue a 1500 kilowatts, no puede decir que ese transformador es de 1500 kilowatts. El transformador es de 1000 con ventilación natural y va a ser de 1000 y puede entregar 1500 con ventilador forzada, ventilación forzada, que los ventiladores pueden tener, no sé, tres etapas, tres ventiladores que arrancan a distintos tiempos o a distintas temperaturas, y va a tener que decir en su chapa característica con cada etapa de ventilación qué potencia puede entregar. Bueno, a ver, pasemos. Habla un poco de lo que es régimen de carga. ¿Esto a qué viene? ¿A qué le ponemos? ¿Por qué pusimos acá régimen de carga de un transformador y de sobrecarga de un transformador? Cuando uno elige la potencia nominal del transformador, tiene que comprar un transformador y quiere saber de qué potencia nominal lo compro. Uno se puede basar en decir, bueno, yo tengo una instalación, mejor dicho, sí, una instalación con una carga instalada de X kilowatts. Sumo todas las potencias de todos los motores que tengo ahí funcionando, de todo lo que tengo instalado, sumo toda esa potencia y compro un transformador de esa potencia. Con lo cual, seguramente no todo trabaja simultáneamente,
¿sí? No todo trabaja a plena carga. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se determina, se hace un balance de cargas, hay una forma de calcularlo y se dice, bueno, esta es la temperatura, perdón, la potencia con la cual yo puedo comprar mi transformador y seguramente va a entregar eh, la potencia necesaria para que funcione toda mi planta. Eso con respecto a la potencia que tengo instalada, si es sí, una planta o una ciudad, en la cual decimos, bueno, eh, ya sabemos cómo van a arrancar y parar los motores, qué es lo que tengo que calentar, qué es lo que tengo que enfriar, bueno, todos los consumos que tengo, los tengo determinados, este entra en forma intermitente. Bueno, ahí determino un valor de potencia nominal de ese transformador. Eh, Aún así, puede ser que ese transformador, la potencia que yo estoy eligiendo, durante gran parte del día trabaje a un 70% de la carga nominal. ¿Sí? Y bueno, entonces tengo una potencia de reserva o potencia de respaldo. Pero puede ser que durante 4 horas del día trabaje a un 30%, a un 130%, digamos, 30% exigido sobre eh, la potencia nominal del transformador. Entonces, eh, hay que ver si ese transformador, el transformador que estamos comprando, puede soportar una sobrecarga del 30% o del 20% durante 4 horas. Si la puede soportar, no supera su temperatura final, listo, ese transformador me sirve, no se me va a desgastar, no va a tener problemas de aislación y puede trabajar tranquilamente. Esas son, a eso viene acá, a eso viene referido esta parte de lo que es la carga del transformador, cómo se puede estudiar la carga de un transformador para elegir el transformador adecuado. ¿Qué es lo que le va a pasar en la práctica? Eh, Ustedes cuando tengan que elegir el transformador, si están trabajando para una fábrica X, le van a dar, eh, le van a decir cómo tienen que calcular la potencia nominal de ese transformador y a partir de ahí no hay mucho que negociar. No le pueden decir a ustedes, mire, le va a salir más barato si consideramos que este transformador se va a cargar. No. En las especificaciones de diseño le va a decir, bueno, de lo que surja del balance de carga de esa potencia, agréguenle un 20% más de reserva y esa es la potencia nominal. Y de ahí no se van a mover. El dueño por lo general establece ese punto de elección de la potencia nominal de un transformador eh, y de ahí no se mueven. Puede ser que si van a una fábrica, les digan, bueno, ahí sí le puedan decir, mire, a usted le conviene comprarse un transformador más chico porque usted nunca va a tener una sobrecarga mayor del 10%, del 20%, y este transformador admitiría esa sobrecarga durante cierto tiempo y por ahí lo pueden llegar a convencer. Pero bueno, estos puntos este punto que está especificado acá, da una, da una idea de cuáles son los regímenes de carga y sobrecarga y cuál sería la potencia nominal del transformador, cómo tendríamos que determinar nosotros la potencia nominal del transformador. Eso es la forma de ampliar, de dar un poco más de idea de lo que es la potencia nominal del transformador. Si, si vamos a la norma dice la potencia nominal de un transformador es aquella potencia que, entregando la tensión nominal en bornes del lado de alta, hace circular la corriente secundaria, obviamente si hay una carga adecuada para que la pueda, ¿cómo se llama? Pueda entregar la corriente nominal en bornes del secundario.
Y esa es la potencia nominal y no hay duda y nadie la puede discutir. Esa es la definición de potencia nominal. Ahora, ¿cómo elijo yo la potencia nominal? ¿Qué potencia nominal de ese transformador me conviene a mí? Bueno, hay un montón de consideraciones que hacer para elegir la potencia nominal más apta para nuestra necesidad. Bueno, acá están explicadas un poquito todos esos valores. Bueno, a ver, depende, acá empiezan a hablar de tipo de carga, ciclos de sobrecarga, es lo que yo recién les dije. Si tengo una sobrecarga, yo sé que en algún punto del día ese transformador se va a sobrecargar un 20%. Entonces, si yo hago esa cuenta, la potencia nominal en vez de ser 1000 kilowatts sería 1200 kilowatts. Entonces yo tendría que comprar un transformador de 1200 kilowatts. No es así. Porque en ese ciclo de sobrecarga quizás el transformador no tenga no se perjudique para nada en ese ciclo de sobrecarga y pueda trabajar tranquilamente. Entonces hay que tener en cuenta también los tipos de carga, los ciclos de sobrecarga, lo que es la emergencia prolongada de un transformador. ¿Puede trabajar en condiciones de emergencia? Sí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, entonces ustedes saben que a ese transformador de cierta potencia nominal le pueden sacar más provecho del que realmente dice la chapa, sin perjuicio del transformador, ¿sí? Sin que afecte su vida útil y demás. Bueno, todos estos son todos comentarios que estamos haciendo para tratar de determinar qué potencia me puede entregar en cada caso ese transformador, sin cambiar lo que es la definición de potencia nominal. Si le preguntamos en el examen qué es la potencia nominal, ustedes tienen que decir, yo le aplico tensión nominal y en borde de transformador en carga, a plena carga me entrega la corriente nominal. Esa es la definición que da la norma y no hay duda. ¿Sí? Ahora, ¿puede entregar más que esa potencia nominal? Sí, durante lapsos cortos de tiempo puede entregar más potencia sin perjudicarse. ¿Sí? Eso lo establece cada fabricante de transformador. Y si uno se los pide, ellos te indican todas esas potencias cuáles son. Bueno, acá vienen de todo esto que estuvimos hablando recién, las recomendaciones para elegir la potencia nominal. No sé si lo dije, si no lo vuelvo a decir. Esto es a modo ilustrativo. Nosotros no le vamos a tomar a qué se considera una emergencia prolongada, ni cómo las recomendaciones para elegir la potencia nominal del transformador es solo a modo informativo y para ampliar un poco el tema de calentamiento. No corre para un transformador seco porque internamente el transformador seco no tiene nada que circule. Todo el aire, todo circula por el exterior del transformador seco. Pero bueno, la primera letra de toda la sigla, si es una O, significa que es aceite mineral. Si es una K, líquido aislante, con un punto, o sea, el aceite mineral tiene un punto de inflamación menor o igual que 300 grados. Un líquido aislante tiene un punto de inflamación mayor a 300 grados. El L, un líquido aislante con el punto de inflamación no medible. Realmente no sé qué quiere decir esto, o quiere decir que algo que no es inflamable. La verdad que desconozco a qué se refiere, qué tipo de aisladores son de líquido aislante es este. Bueno, la segunda letra es el modo de circulación del medio de refrigeración interno. O sea, si es una N, es natural por termosifón o a través de un equipo de refrigeración, a través del equipo de refrigeración
de los arrollamientos. Todavía estamos dentro de lo que es el transformador. Cómo sale el aceite de la cuba y pasa a los radiadores. ¿Sí? Esa N es de cómo se mueve el líquido refrigerante dentro del transformador. Si ese líquido refrigerante se mueve en forma natural por convección, es una N. Si tiene una bomba que hace circular más rápido el aceite, es F, y D, circulación forzada a través de un sistema de enfriamiento que dirija, está mal escrito ahí. Dicho sistema de enfriamiento hasta el interior de los arrollamientos principales. Por lo cual la tercera letra del medio ambiente, bueno, ahora vamos a lo que es la tercera letra. Es el medio de refrigeración externa. Si es aire, hoy dijimos que los más comunes eran ONAN y ONAF. ONAN, estamos hablando de que el líquido refrigerante es aceite, ¿sí? Que se mueve internamente por convección natural. Sale desde la cuba a los radiadores naturalmente, solo por convección, por termofusión. Termosifón, perdón. ¿Mm? Y ahí estamos, ON. La A quiere decir que el enfriamiento exterior, lo que enfría los radiadores es aire. ¿Sí? Hasta ahí estamos con el ONA. Si fuera agua sería ONW. ¿Sí? Y la cuarta letra es la que define si es el aire ese se mueve por convección natural o convección forzada. ¿Sí? Ahí determinamos cuál es la sigla del tipo de refrigeración del transformador. Machete está en la sala de espera. Sí, señor. Ahí ya lo habilité. Bien. Bueno, esas son las definiciones de lo que es el sistema de enfriamiento. También esto, seguramente por ahí algo le tomamos. Le vamos a poner qué significa el sistema ONAN o ONAF, que lo expliquen. O alguna maldad con respecto a eso le vamos a hacer. Así que esto, peguen una leída más en detalle. Todo lo anterior es a modo informativo. Bien. Profe, una consulta. Sí. La teoría respecto, por ejemplo, a este laboratorio y al anterior es lo que está acá en el dossier, no es que vamos a ver algo más, por ejemplo, con Walter en su momento o con usted, la parte teoría. Con nosotros no, van a ver esto que está acá en el dossier. Igual seguramente va a tocar estos temas de lo que él va a tocar los mismos temas, quizás dicho de otra forma. O sea, digamos, yo no me basé en lo que Walter le da en la teoría para hacer estos dossiers. Estos dossiers como que son complementarios a lo que dice Walter. ¿Mm? O sea, quizás si Walter se tiene que poner a desarrollar todo lo que decimos nosotros acá, le llevaría mucho más tiempo y por ahí preferimos explicarlo nosotros en la práctica como para dar algo de introducción y no repetir lo que dice él. ¿Sí? Digamos que la teoría se va a conformar con lo que les da Walter en teoría más lo que le damos nosotros. ¿Sí? En esta teoría y en los problemas que le damos para resolver. Deberá poder operar a régimen continuo a la potencia nominal sin exceder sus límites de calentamiento establecidos en la norma. ¿Sí? La norma establece para cada transformador
y cada tipo de aislante con el que está construido ese transformador, y según el sistema de enfriamiento que tenga, la potencia máxima nominal. ¿Sí? Bueno, acá vuelve a explicar un poco lo que dijimos, que a esa potencia nominal, la temperatura a la máxima que desarrolla el transformador no puede sobrepasar la temperatura permitida por los aislantes o todos sus componentes. No puede afectar la temperatura de la vida útil de sus componentes. ¿Mm? La definición de lo que es temperatura límite es la temperatura que puede soportar el aislamiento de una máquina en forma continua sin perjudicarse. Una puntita. ¿Puede Sí, ser? sí. Ahí dice que aplica la tensión nominal en el primario y aparece la corriente nominal en el secundario. Cuando la corriente nominal aparece en el secundario, ¿en el primario también no sería la corriente nominal? ¿O por qué hace No, ¿por y qué separa las tensiones primario y corriente en el secundario? porque ¿qué pasa? Vos, vamos a suponer que en el secundario vos estás entregando a la carga una potencia. Vamos a suponer que le estoy entregando la potencia nominal. La tensión nominal del secundario más la corriente de carga del secundario. ¿Sí? Sí, la potencia nominal. La potencia nominal en bornes del transformador. En bornes del transformador. Pero no es la potencia que absorbe el transformador de la red. ¿Sí? Porque el transformador va a absorber de la red la Más. potencia que tienen que entregar en el secundario más las pérdidas. Más toda la corriente magnetizante y demás. Sí, sí. Exacto, más la corriente de pérdida, ¿sí? La que hace calentar el transformador. Entonces es distinta la potencia, no es relación directa, ¿está? Entonces por eso define tensión nominal en el primario y la corriente. En el primario y la corriente nominal en el secundario. A eso se le llama que está trabajando potencia nominal. Además, Sí, recordá que la potencia que absorbe la carga no la determina el transformador, sino la determina la carga. ¿Sí? El transformador va a entregar la potencia que le pide la carga. Claro, sí, el trafo sería como un generador para la carga en ese, mirándolo, como comparándolo, digamos. Sí, lo que yo te quiero decir es que si la carga le pide más potencia al trafo, el trafo se la va a dar, no es que no le va a dar más potencia. Se va a perjudicar, sí, bueno, después veremos qué es lo que pasa. Pero la potencia la define la carga, no la define el transformador. Acordate de eso. Sí, ni hablar. Sí, después en la práctica que viene vamos a hacer hincapié otra vez en ese punto que dice Marcelo, ¿sí? Que es que la carga es la que determina la corriente o la potencia que va a entregar ese transformador o varios transformadores. Nunca el transformador impone la potencia que entrega. ¿Sí? A lo mejor, Jorge, está todo enganchado, digo, porque nosotros venimos hablando, vos venís hablando de que el transformador tiene que trabajar, no podemos exigirlo más allá de alguna temperatura, porque si no se perjudica. ¿Y por qué? Ustedes deberían preguntarse, ¿por qué se va a exigir el transformador si yo tengo una potencia nominal determinada? Precisamente porque el transformador no maneja la potencia, la maneja la carga. Entonces, si nosotros le ponemos una carga que le exija más potencia, el transformador va a entregarla, a costa de dañarse de diversas maneras, ¿sí? Una de las cuales, que es la que estamos en esta práctica en este momento, aumentar su temperatura de trabajo, posiblemente por el exceso de corriente, ¿sí? Entonces entrar a trabajar en una zona en la que se resiente su vida útil, ¿sí? Porque además no solamente hay fenómenos térmicos, digo, que cristalizan o que pueden llegar a pinchar el material aislante pasándolo de temperatura, sino además de fenómenos mecánicos adentro, hay dilataciones, hay esfuerzos mecánicos muy grandes que se suceden dentro del transformador. Entonces todo eso, si no está fuera dentro de los límites que está establecido por el fabricante, a la larga es un perjuicio para la máquina en sí y para su vida útil, porque cada daño le achica la vida útil al transformador. Y como generalmente los transformadores son una inversión muy importante en cualquier instalación eléctrica, cada añito cuenta, ¿no? Que lo vamos a estirar. Digamos, por más que la carga le pida una excesiva corriente,
el transformador obviamente lo va a entregar, pero el transformador tiene sus protecciones, Claro. tanto de interruptores de grado de alta, de grado de baja, tiene sensores de temperatura que le dicen, ojo, te está pasando la temperatura y te lo saca de servicio. Tenemos forma de proteger a ese transformador. No la vamos a ver acá en este año, pero existen un montón de protecciones para cuidar mi transformador. Imagínense lo importante que es, como dijo Jorge, la refrigeración del transformador, que eso está en la parte de lo que es servicios auxiliares, de lo que puede ser un centro de transformación, que vos perdés la refrigeración del transformador y se te baja un 20% capaz la potencia del transformador. Es dentro de las protecciones que tiene el transformador. Como había dicho Jorge ahí, vos podés comprar un transformador, si lo querés de 85 MVA, te venís 65/85 MVA. ONAM o NAF, sería ONAM o NAF, por ejemplo. Es muy importante no perder la refrigeración, así como para más protección. Sí, sí, y vamos la temperatura, perdón, no, Jorge. No, sí, sí. Digo, el control de la temperatura del transformador es uno de los elementos más importantes del mantenimiento del transformador, ¿sí? Es un parámetro muy importante, muy importante, se hace bastante esfuerzo para tenerlo vigilado y para, como decía Jorge, las protecciones ¿cómo es? Están vigilando que el transformador no se pase de temperatura, si no actúan y lo sacan de servicio. Sobre todo, mientras más grande es el transformador, más cuidado se tiene con la temperatura de trabajo del transformador, porque es una máquina muy cara y se arruina por dentro, digamos, la parte, no es que se abolla, ¿sí? O que se rompe un aislador que uno lo saca de servicio un rato, lo arregla, lo cambia y vuelve a andar. El transformador se pincha en su corazón, digamos, se arruina en su corazón y arreglarlo sale casi tanto como un transformador nuevo, más allá del tiempo que queda fuera de servicio. Entonces el tener un control importante o adecuado sobre el nivel de temperatura que tiene el trafo para los distintos estados de carga, es una de las tareas más importantes de mantenimiento del transformador, ¿no? Después hay otras, obviamente. Pero digo, esa es una de las más importantes. Y lo que iba a agregar yo es que cómo será de importante la temperatura del transformador, que los termómetros que tienen dos niveles indican de temperatura. Uno de que está llegando a la máxima, te da un aviso, te prende una lamparita y te dice, ojo, que está llegando a la máxima, y después ya cuando está por sobrepasar la temperatura máxima, el corte, el disparo directamente, lo saca de servicio. Lo saca de servicio antes que se destruya, ¿no? Obviamente, es una temperatura la más elevada que puede soportar ese transformador. Pero si la pasa, directamente lo saca de servicio. Y sacar de servicio un transformador significa que se te para una planta entera. O sea que tenés que tener en cuenta tratar de que ese transformador nunca llegue a ese valor de temperatura. Sí, y un transformador que llegó a esa situación, después lo tenés que revisar todo para ponerlo en marcha de vuelta. No es que lo arrancaste y no sabés cómo terminó adentro, hay que hacerle pruebas. Es difícil, por eso, mientras más grande es el trafo, más importante es el valor económico que hay en juego y, bueno, de ahí la importancia de todo esto, ¿no? Ya que estamos, antes de entrar acá, y estamos con el tema de transformador, es un aceite aislante, ¿sí? Y como vimos, como les conté hoy, tiene un tanque de expansión arriba. ¿Qué pasa? Ese tanque de expansión, cuando aumenta el volumen, tiene aire, en una parte tiene aire, y empieza a aumentar el volumen del aceite y desplaza el aire ese, no es que se presuriza el aceite, desplaza ese aire hacia afuera del transformador. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando se enfría, empieza a tomar aire del exterior. ¿Sí? Ese aire del exterior pasa a través de un filtro que le saca la humedad al aire, para que no entre humedad al aceite. Eso se conoce como, ese filtro como silica gel. Es un gel que seca, ¿vieron? Hay productos que uno pone adentro del placar cuando tiene humedad, o que te venden una cajita con un gel, o las bolsitas que traen las cosas, las computadoras, del aire.
para que esa humedad no ingrese al aceite, porque si ingresa humedad al aceite, obviamente le baja la resistencia de aislación de ese aceite. ¿Sí? Cada tanto, para el mantenimiento, hay que sacar una muestra de ese aceite, medirle la tangente delta del aceite del transformador, a ver si está bien, a ver si tiene impurezas, a ver si tiene restos de carbono, porque pudo haber habido algún desprendimiento, en algún momento un arco que circuló, o si es un transformador que tiene regulador, si tiene un regulador bajo carga, ese regulador bajo carga va constantemente cambiando los tabs de regulación y hay un cierto chisporroteo ahí adentro. Mínimo, pero lo hay, pues. Y todo ese carbón que se produce lo absorbe el aceite. Y el aceite puede bajar mucho su aislación. Entonces una vez por año, una vez cada 2 años, se saca una muestra y se ve qué grado de pureza tiene el aceite. Y puede determinar que uno diga, bueno, hay que cambiar todo el aceite. O hay que hacerlo recircular, limpiarlo, quitarle toda la humedad y volverlo a poner dentro del transformador. Sí, no sé quién quería hablar. Digamos, esta brida, este caño que va conectado a la cuba del transformador en la parte de arriba. O sea que si se produce una pérdida, un cortocircuito grande que produce un burbujeo dentro del transformador, va a subir por ese caño y se va a introducir dentro del relé. Y obviamente de este lado va a salir a la atmósfera, ¿no? Toda esa burbuja va a salir a la atmósfera o va al tanque de expansión, mejor dicho, va al tanque de expansión y de ahí a la atmósfera. Ahora sí pasa por andar la figura de abajo. ¿Sí? Y como vemos acá, esto es un flotante. ¿Sí? Este es un flotante que tiene el relé de pasa que no se ve tu ratón, tu mouse. No sé, bueno, el que dice... Va marcando índice, el mío no se ve. Yo marco como si estuviera manejando yo. El Acá. El BZ, claro. Acá. Ese es el flotante. ¿Ven que tiene una flechita que indica el sentido del flujo de aceite? Bueno, si el sentido del flujo de aceite mueve ese flotante actúa en contacto, que por lo general es una burbuja de vidrio con mercurio adentro, y cierra un contacto y hace salir de servicio el transformador. ¿Sí? Sí. De hecho, ahora, si lo querés volver a cerrar, tenés que ir manualmente, si no me equivoco, el bujón. Sí, hay que purgarlo por acá, cosa que no le quede en burbuja de aire. Creo que H la purga. Hecho a propósitos. Sí. Para que no le den... A ver, no es que el trafo entró en corto, ¿eh? No es que el trafo se puso en corto, sino que el trafo está funcionando y adentro, ¿sí? Porque el proceso de las microchispas es en cascada, digamos. Siempre la vida útil del transformador se van produciendo microchispas. Después, ya sea por un mal uso, ¿sí? O porque realmente el transformador, la aislación se está empezando a pinchar, y esas microchispas ya pasan a ser chispas. Entonces adentro, en los lugares donde puede haber donde se empiezan a generar las chispas ya son importantes y empiezan a generar mucho gas. Y el trafo no se da cuenta porque sigue pasando corriente nominal, no es que pasa una corriente de corto. Lo que está ocurriendo es que se está pinchando adentro de la aislación, ¿sí? Y el primer efecto que ocurre es que se funden espiras, ¿sí? Una espira entra en corto con la otra, entonces ¿qué pasa? Tienen menos espiras y para la misma potencia empieza a pasar más corriente. Entonces es un efecto en cascada que empieza a ocurrir. El bujo lo que hace es mide la cantidad de gas que pasa por ahí, y esa, como decíamos hoy, la cantidad de gas es proporcional a la cantidad de chispas o la cantidad de energía liberada en forma de chispa dentro del transformador, y cuando llega a un nivel determinado que ya es evidente que el transformador empieza a correr peligro, lo desengancha. Antes de eso suenan alarmas, ¿no? El bujo no tiene solamente, tiene además unos sensores para que cuando la cantidad de gas entra en una zona media complicada, larga alarmas al sistema de mantenimiento para que lo saque de servicio, pueda hacer el mantenimiento antes de que él lo saque de servicio. Y si nadie lo saca, de algún momento, como decía Jorge, ¡blum!, sale el solo antes que se termine de pinchar. Pero no depende del corto, eso, las corrientes de corto la manejan los equipos externos. Esta es una protección interna del transformador.
pues digamos que es todo lo que tenga externo va a ser medido en base a la corriente que circula por ese transformador. Ujú. ¿Sí? Y sin embargo esto vemos que lo que protege es internamente, con efectos que se producen en el aceite. ¿Sí? Así que bueno, ahí tenemos otro, el B1, ahí está marcando otro flotante más. ¿Sí? Y más acá arriba tenía el silica gel, el secador de aire. Bueno, exactamente, esto. ¿El relé desconecta al lado de alta, simultáneamente alta y baja? ¿Dónde De ha sido? alta, por lo general el buco es de alta, del lado de alta lo vas a sacar. ¿Por qué? Porque si llega a ser una falla interna y vos desconectás el lado de baja, Me la falla queda interna va a la que seguir, corto va a del seguir tráfico. estando, claro, va a seguir estando. ¿Entendés? Entonces por lo general le saca directamente, mejor Claro. dicho, del lado primario. Y el primario. No, primario. Del primario en este caso. Así queda toda Bueno, la máquina desconectada. Y este es el famoso tubo de silica gel. Es una forma, bueno, Es un donde poco para el viejo. lado, Es un poco sí, viejo. un poco viejo. Para el lado donde dice figura Apunte. 4 es donde va al tanque de expansión y por Apunte el tal lado de cual. abajo, sí, y por el lado de abajo es donde toma el aire. ¿Sí? Tomá Y el link que puse ahí en el chat, abrir el chat y es el silica gel. Y empieza a cambiar de color. Es blanco transparente y cuando empieza a tener humedad se empieza a poner medio rosa y después termina azul. Entonces ya te Sí. está diciendo que es un momento de cambiar el silica gel. Andá con este que está ahí, y nivel de aceite, ¿sí? Te dice que, por ejemplo, a 25 grados centígrados, el aceite en el tanque de expansión tiene que estar en esa flechita. Si estás por encima de los 25 grados, te marca el nivel de aceite con una temperatura mayor. Ahora, ¿qué pasa? Si está por el máximo, ya está por el máximo, quiere decir que algo está pasando que no está saliendo el aire. Y si pasa de este valor, seguramente te va a sacar el transformador de servicio, porque puede haber una sobrepresión interna del transformador que lo puede llegar a perjudicar. Y mínimo, obviamente, si estamos en 25 grados, está en el mínimo, quiere decir que tiene poco aceite, hay que cargarle más. Se le puede cargar aceite sin sacarlo de servicio, porque en el tanque de expansión abro y le cargo el aceite, no hay problema con eso. Así que se puede rellenar en cualquier momento. sí, por mínimo, por máximo manda el corte. Sí, porque es control manda el perjudicial. Bueno, a ver, baja un poquito más, a ver si encontramos algo más interesante. Acá arriba. Que si te varía la tensión de entrada, yo le mueva el tab de regulación, que es lo que hago, le varío la relación de transformación a ese transformador, le agrego unas bobinas, unas vueltas más al transformador o le saco unas vueltas más. ¿Tab Y y computadores está hablando lo mismo? sí, ¿Tab y el computadores? tab vendría a ser los puntos de conmutación. Ah, bien, El bien. conmutador es uno solo, que tiene, por lo general tienen 5 tabs de regulación. 0, más menos, más 5, más 10, o más 2,5 más 5, menos 2,5, menos 5. Entonces yo puedo, sí, por cierto, puedo jugar que con una tensión mayor a la nominal, poder sacar la misma tensión del lado secundario, y con una tensión menor a la nominal pueda sacar la misma tensión del lado secundario. ¿Entienden, ¿Sí? chicos, cómo es, no? Es un elemento mecánico que corre sobre una parte Creo que tengo ¿sí? algo de eso. de las espiras, de manera que uno pueda apoyarse en más espiras o en menos espiras. Esta conmutación, como estamos intercalando, aumentando o sacando espiras, el paso imagínense que es como si fuera una mordaza que está pasando por distintas cuchillas que tienen los bobinados y sacan y ponen y cortocircuitan espiras en el paso. Obviamente ahí se produce un chisporroteo. En ese punto se produce un chisporroteo. Los transformadores que ustedes van a ver en distribución, los que van a ver en la calle, digamos, y de poca potencia, por lo general los transformadores son sin carga. O sea, podés conmutar, pero lo tenés que sacar de servicio. ¿Sí? No lo podés
hacer en servicio, porque el chispazo puede ser, aparte como lo tenés que hacer vos manualmente, ese chispazo puede durar un tiempo más que prolongado y no te permiten. No, a ver, si yo levanto la parillita y le doy, lo voy a hacer, ¿sí? Pero bueno, es riesgoso y podés llegar a morir en el intento. Pero entonces están, sí, los bornes de entrada del lado de alta y los bornes del lado de baja, en el medio está el conmutador. Entonces estás entrando en una zona de riesgo que es difícil de maniobrar. Pero imaginémonos que este transformador es el transformador de una central eléctrica que tiene aguas abajo, no sé, una línea de 132 kilovolts. Si lo tengo que sacar de servicio, tengo que sacar de servicio toda la central, por lo tanto hago un desequilibrio en toda la red. Esos tienen conmutadores bajo carga y van conmutando automáticamente según la demanda que tiene aguas abajo ese transformador. Lo hace automáticamente. Uno ni siquiera tiene que hacer nada. Se testea cómo está la red, cómo está la demanda y automáticamente empieza a conmutar. Obviamente es carísimo y no digo que sale tanto como el transformador, pero estamos ahí, estamos en ese orden. Bueno, y acá está la forma o un corte de cómo es ese conmutador. Fíjese que por esto que tiene una parte separada en el tanque de expansión, porque imagínense que no es lo mismo los chispazos que tenés dentro de un conmutador que lo que tenés dentro de un transformador. Exacto. Yo preguntaba si alguno trabajaba en el Sobrepresión. ¿Sí? Cuando hay una sobrepresión, ya sea porque lo llenaron de más, y nos pasó el año pasado un transformador nuevo, flamante, lo conectaron, lo pusieron en servicio, anduvo nomás bien, cuando le empezaron a poner carga, dentro de las 48 horas, Acá está. saltó la válvula sobre lo que era la potencia nominal, la temperatura límite, es la temperatura que puede soportar los componentes del transformador sin dañarse. Esta es la más importante, el salto térmico. El salto térmico es la diferencia entre la temperatura. Es la diferencia de temperatura que existe entre la temperatura del punto más caliente del transformador. Ojo, es la temperatura del punto más caliente del transformador y la temperatura ambiente. ¿Sí? Esta definición, memorícenla porque siempre meten la pata acá. El salto térmico es la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del punto más caliente del transformador. Ya vamos a llegar a decir que es el punto más caliente. Abajo está. Es la temperatura máxima que se determina en el ensayo de calentamiento. ¿Qué pasa? Nosotros cuando determinamos esto dijimos que era el salto térmico, cuando determinamos la sobrelevación de temperatura, esta que está acá, sobrelevación de temperatura, es la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura que nosotros determinamos por el ensayo. Esa diferencia es la sobrelevación de temperatura. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Hoy dijimos al empezar de que esa temperatura era una temperatura promedio. Porque si estamos hablando de un transformador en aceite, el aceite circulaba, pasaba por los radiadores, bueno, había un montón de componentes. ¿Sí? Entonces nosotros podemos determinar una temperatura promedio de toda esa masa homogénea. En algún punto de ese transformador, suponemos que existe un punto más caliente, que por lo general está en los bobinados del transformador. Como ustedes saben, por el medio del bobinado pasa el hierro y la bobina que está más cercana al
a ese hierro, es la que menos puede disipar hacia afuera. Y por lo tanto la que menos aceite también le pasa, como para que se refrigere. Entonces, en algún punto de ese bobinado está la temperatura del punto más caliente. ¿Cómo se determina? ¿Cómo se determina? Hay un montón de puntos para determinar eso. Depende de qué, cómo es constitutivamente el transformador, cómo está hecho ese transformador. Dentro de la norma, los transformadores en aceite, hay un montón de consideraciones que hacer para llegar a la temperatura del punto más caliente. Creo que por acá habíamos visto, a ver, déjenme, estas curvas, ¿ves? Factor de corrección de la sobrelevación de temperatura del aceite en función de las pérdidas. ¿Ves? Transformador de distribución, de potencia ONAN, de potencia ONAF. Bueno, hay un montón de curvas, hay un montón de factores que hay que tener en cuenta. Nosotros, como en el ensayo que estamos haciendo, es de un transformador seco, ¿sí? Y para simplificar todo esto y por un capricho de la cátedra, decimos, no inventamos, este coeficiente H es el coeficiente que se utiliza para determinar la temperatura del punto más caliente a partir de la temperatura final. En nuestro caso definimos que es 1,1. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, nosotros vamos a llegar a un valor de temperatura final del ensayo, ¿sí? Que va a ser la temperatura ambiente más la sobrelevación de temperatura, y decimos que ese valor, la temperatura del punto más caliente es 1,1 de ese valor. O sea, le sumamos un 10%. Esto es totalmente caprichoso y lo definimos nosotros para ahorrarnos más o menos 4 clases de explicar de dónde sale eso. ¿Sí? Pero el concepto que se tienen que llevar ustedes es de que más allá de la temperatura que uno puede determinar en el ensayo, hay un punto dentro del transformador que está un 10% más caliente que la temperatura que yo estoy midiendo, que yo estoy determinando en el ensayo. Y ese es el valor que no se puede sobrepasar en ningún momento, porque daña la aislación del transformador, daña algún componente. ¿Sí? Bueno, salto térmico es la diferencia que existe entre la temperatura del punto más caliente y la temperatura ambiente. Esa diferencia, a eso lo llamamos salto térmico. Nosotros en el ensayo no determinamos, o sea, calculamos el salto térmico y lo que determinamos es la sobrelevación de temperatura. Ahí ¿estoy siendo claro o le estoy confundiendo? Ustedes me dicen, ¿eh? Creo que una consulta. ¿Todas estas temperaturas se utilizan de alguna forma para calcular las protecciones? ¿Las protecciones por temperatura, por sobretemperatura? ¿O las alarmas? Sí, para las protecciones de temperatura sí. Sí se utilizan. Pero ahora después vamos a ver para qué se hace este ensayo. Exactamente este ensayo. ¿Cuál es la finalidad del ensayo de régimen térmico? Ah, listo. Bueno, la sobrelevación de temperatura es la diferencia entre la temperatura final, que es la que nosotros medimos en el ensayo, y la temperatura ambiente. El coeficiente H sirve para determinar que temperatura ambiente más la sobrelevación de temperatura por 1,1 me da la temperatura del punto más caliente. ¿Sí? Ahí determinamos todo. Bueno, ahora acá viene una explicación de cómo dijimos que había 2 métodos para hacer el ensayo de enfriamiento y el ensayo de calentamiento. Y nosotros en la práctica normalmente hacemos el ensayo de enfriamiento. ¿Por qué? Porque para que un transformador llegue al régimen
de temperatura, al régimen térmico del transformador, tiene que pasar 4 o 5 tau, 4 o 5 constantes de tiempo de ese transformador. Y por lo general estamos hablando de 6 horas de calentamiento del transformador. Entonces, si llegamos a la práctica, tenemos 2 horas y media, llegamos a la práctica, hablamos todo esto que hablamos, y empezamos a calentar el transformador, a lo sumo le haremos subir 5 grados de transformador y nos tenemos que ir. Entonces, por lo general, lo ponemos a calentar, va RISI o va a lineal, es tau, ¿sí? Que es la constante de temperatura. La temperatura límite, dijimos que es la máxima que soporta el transformador, y esta es la temperatura ambiente. Y esto es el salto térmico, ¿sí? Esta diferencia, si yo en este punto es este salto térmico. Cuando ya está estable, ¿sí? El salto térmico es este de acá. Y la sobrelevación de temperatura es esta. Vemos que la curva acá se hace plana directamente, se va a mantener constante porque ya hay un equilibrio entre lo que el transformador disipa y la potencia que se convierte en calor dentro del transformador. Entonces esta curva se hace prácticamente una recta. Y vemos que la temperatura límite está por encima un poquito más de esa curva. Entonces todo esto sería el salto térmico. Bien, bueno, acá viene toda otra explicación de cómo sería el ensayo si hacemos la curva de enfriamiento. El transformador caliente al régimen térmico, ¿sí? Y los desconectamos y de alguna forma podemos medir la temperatura. Nosotros en realidad en el ensayo no medimos la temperatura, medimos la resistencia de los bobinados y con eso determinamos cuál es la temperatura del transformador, la temperatura media del transformador. ¿Por qué? Si fuera un transformador en aceite la podemos medir, por dentro de la cuba tenemos sensores de temperatura. Y en un transformador seco suele tener sensores tipo PT100 que se introducen dentro del bobinado y nos dan la temperatura dentro del bobinado. Pero siempre son relativas, son medias esas temperaturas, ¿sí? En nuestro transformador no tenemos esa posibilidad, o sea que la única forma que tenemos de determinar eso es a través de la resistencia que medimos en los bobinados del transformador. Bien, nosotros desconectamos. Bueno, nada, después paso. Vamos despacio. 2 formas de hacer el ensayo. Una, calentándolo y midiendo la resistencia de los bobinados, ¿sí? Del transformador, y a partir de ahí sacarle la temperatura a la cual está en ese momento, en ese instante de tiempo, ese transformador, y la de enfriamiento, ¿sí? Si vamos a la curva de calentamiento, yo empiezo a calentar, le corto la tensión, mido, vuelvo a conectar, y bueno, esto por ahí va a tener acá algunas partes planas y después va a retomar, pero para lo que es la temperatura final, cuando se estabiliza el régimen, llegamos al mismo punto, por más que yo corte y voy a tardar más, pero llegamos al mismo punto. Acá la ventaja que tenemos es que desconectamos el transformador y listo, a partir de ahí solamente medimos la resistencia de los bobinados. Este ensayo. Nosotros dijimos que lo vamos a hacer por el método el que hacemos en la práctica es el método de enfriamiento. O sea, lo hicimos calentar, se estabilizó la temperatura del transformador, desconectamos, le sacamos tensión y empezamos a medir la resistencia de los bobinados. Ahora, ¿qué pasa? Este ensayo de calentamiento es un ensayo que yo tengo que poner el transformador a potencia nominal durante 6 horas. Mínimo 6 horas, 5 o 6 horas.
O sea que yo durante 6 horas voy a estar consumiendo de la red la potencia nominal. Si es un transformador chico no pasa nada, es poca la potencia, pero si es un transformador grande, esa potencia consumida durante 6 horas tiene un costo. Y por lo general es un costo muy elevado, ¿sí? Entonces, por lo general no se hace a potencia nominal, se hace por otros métodos que son los que vamos a explicar ahora. Uno de los métodos para hacer este ensayo, para calentarlo, es a potencia nominal. Uno de los ensayos. Otro de los ensayos es usar el método de cortocircuito, ¿sí? Ponemos este transformador con el mismo circuito de ensayo que utilizamos para el ensayo de cortocircuito, le hacemos circular la corriente nominal del lado de alta y del lado de baja, con lo cual ya las pérdidas en carga ya están contempladas. Ese transformador se va a calentar con las pérdidas en carga, como si estuviera trabajando a tensión nominal, ¿sí? Pero ¿qué nos está faltando? Nos está faltando las pérdidas en el hierro. O sea, la potencia de pérdidas en el hierro, que como estamos en una tensión muy reducida, se desprecian, son despreciables. Pero como este transformador ya lo ensayamos antes, le hicimos el ensayo de vacío y el ensayo de corto, tenemos cuál es la potencia de pérdidas en vacío de este transformador, ¿sí? Más allá de este que ya lo ensayamos, de cualquier transformador, el ensayo de vacío y de corto se lo van a hacer, sí o sí. Antes de que te lo entreguen, lo van a hacer. Entonces el valor de las pérdidas en vacío ya lo tienen. Con este método, el valor de las pérdidas en carga lo consiguen porque le están haciendo circular la corriente nominal. Entonces, para compensar las pérdidas en vacío que no estoy teniendo en cuenta, lo que hago es que el batímetro, más allá de que yo ya ajusté a la corriente nominal, tengo un batímetro puesto en el circuito, que la potencia que se lee en el batímetro sea la suma de la potencia en carga más, mejor dicho, las pérdidas en carga más las pérdidas en vacío. Con eso yo sé que estoy leyendo la potencia total de pérdida del transformador, que es la que me calienta el transformador, la que me hace elevar la temperatura del transformador. ¿Cómo consigo eso? Aumentar que el batímetro lea un poco más de potencia, subiendo la corriente nominal, ¿sí? Aumento la corriente nominal y estoy simulando que las pérdidas totales de ese transformador son las que se están utilizando en el ensayo. Tiene como desventaja que yo le estoy poniendo una temperatura adicional al bobinado, ¿sí? Que normalmente no la tendría, estaría en el hierro. Pero bueno, es aceptable y el ahorro en energía justifica que se haga el ensayo de esta forma, ¿sí? Y ese es el segundo método que tenemos para hacer el ensayo de calentamiento. Que no lo vamos a explicar mucho, porque lo vamos a explicar es el método de oposición, ¿sí? ¿En qué se basa el método de oposición? Pongo dos transformadores en paralelo, ¿sí? El transformador ensayar y otro transformador en paralelo. A ese otro transformador, ya sea por los tabs de regulación o porque tengo un potenciómetro que le puedo variar la tensión de entrada del transformador, hace que en el paralelo aparezca una corriente de circulación. Esa corriente de circulación la vamos a ir aumentando hasta que llegue al valor nominal, ¿sí? Entonces ya tenemos las pérdidas en carga, porque por el transformador que estoy ensayando me está circulando la corriente nominal. Y como lo tengo conectado a la red,
tengo también la potencia nominal, la tensión nominal, perdón. Entonces, en este caso, en el ensayo de oposición, tengo tensión nominal y corriente nominal. Y en realidad estoy consumiendo de la red una potencia menor que si tuviera el transformador conectado a plena carga, con tensión nominal y corriente nominal a plena carga. De esto lo que se tienen que acordar para el examen es que hay tres métodos: método de potencia nominal, el método de corriente de cortocircuito y el método de oposición. Con que los mencionen, el punto está aprobado plenamente. Sí, seguramente le vamos a pedir que en el método de cortocircuito que justifiquen por qué el método de cortocircuito es válido. ¿Sí? Y cómo hacemos para que las pérdidas sean totales. Si alguno quiere, repito por qué es ese tema. Si a todo le quedó claro, conectamos el circuito como si le fuéramos a hacer el ensayo de cortocircuito. ¿Sí? Vengo con el variac, aumento la tensión de bornes de a poco hasta que, tanto por el primario como por el secundario, me circula la corriente nominal. ¿Sí? Ese es el típico ensayo de cortocircuito. Circula la corriente nominal del lado primario y del lado secundario, me fijo en el batímetro qué potencia está consumiendo el transformador en ese punto. Y tengo las pérdidas en carga. ¿Sí? ¿Qué pasa? El transformador se va a calentar con esas pérdidas, solamente con las pérdidas en carga, no con las pérdidas del hierro. Porque como lo tengo a tensión reducida, las pérdidas de hierro son despreciables. Entonces, de alguna forma tengo que hacer que este transformador consuma la totalidad de las pérdidas. Las pérdidas en el hierro más las pérdidas de carga. Para que el transformador esté como si estuviera simulando, como si estuviera trabajando a plena carga. Siempre cortocircuitado, hasta que el batímetro me indique la suma de las dos potencias. La potencia de pérdidas en vacío, que la tengo del ensayo, ya no quedamos contentos. Ya de movida me está circulando la corriente nominal, por lo tanto, lo que leo en el batímetro es la pérdida en carga de ese transformador. Me faltan las pérdidas en vacío, para que el transformador se caliente con las pérdidas totales del transformador, como si estuviera en régimen nominal. Entonces, ¿qué hago? Con el variac aumento un poco la tensión de cortocircuito hasta que el batímetro me indique el valor de las pérdidas en el cobre, en carga, mejor dicho, más las pérdidas en el hierro. Esos dos valores los tengo del ensayo que hicimos al principio. Vacío y corto. Sumo esas dos potencias y eso es lo que me tiene que indicar el batímetro para calentar ese transformador en condiciones nominales. ¿Sí? Como que el circuito que utilizamos para el ensayo de cortocircuito. En este es el batímetro que vamos a leer las pérdidas totales del transformador. Bueno, acá está. Bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hacemos? Llegamos a la práctica, medimos la temperatura ambiente que tenemos en el momento que estamos haciendo el ensayo. Tomamos ese valor y lo dejamos a un costado y lo vamos a utilizar después. A partir de que terminamos de hablar todo esto, hicimos todo el circuito de ensayo, todo, desconectamos. Vamos a desconectar el transformador y vamos a dejar pasar un tiempo, ¿sí? Se lo voy a dibujar, se lo voy a mostrar acá. Vamos a dejar pasar un tiempo delta T hasta tomar la primer medición de la resistencia del bobinado. ¿Sí? Tomamos, decimos, bueno, ya pasaron 5 minutos
desde que desconectamos el transformador, se enfrió durante 5 minutos. Vengo con el puente de Thomson, tomo el valor de la resistencia de uno de los bobinados en ese punto. Y anoto qué valor de resistencia, a qué valor de tiempo hice esa medida. ¿Sí? Y así tomo varias medidas, dejo pasar, no sé, 20 minutos más, es independiente. Ojo, el valor que yo tomo, las mediciones de la resistencia del bobinado no tienen por qué ser cada 5 minutos. ¿Sí? Puede ser el primero cada 5, el otro a los 6, a los 7, a los 3 minutos después. Puedo tomar distintos valores de resistencia del bobinado a distintos intervalos de tiempo. No es necesario que sean todas las mediciones justo a los 5 minutos. Porque van a tardar y van a tardar en la carga del manómetro en ajustar la medida, se van a aproximar un poco hasta que llegan exactamente al valor de medición que hicieron. Lo que sí tienen que tener en cuenta es, la primera medida la hicimos a los 5 minutos. Cuando se estabilizó el valor en el galvanómetro, uno anota el tiempo en que se tomó esa lectura. 5 minutos con 30 segundos, por ejemplo. O 5 minutos, vamos a poner que tuvimos suerte, fueron 5 minutos. Ese punto es, no sé, 10 ohm, 5 minutos. El otro punto es 9,5 ohm, 15 minutos. Y voy tomando resistencia y tiempo que transcurrió desde que se interrumpió interrumpió la energía hasta que pude lograr esa medida de resistencia. Y no hace falta que esperar hasta que llegue a temperatura ambiente es el transformador, sino al cabo de tomar unas 10 medidas, digamos, 10, 15 medidas, ya tengo todos estos puntos determinados acá en la curva, ¿sí? Y puedo trazar la curva de enfriamiento, que es la misma curva que le mostré hoy, que está en el dossier. La curva total de enfriamiento, que si la sigo hasta que llegue a temperatura ambiente, voy a tardar 4 o 5 horas y va a tener exactamente la misma forma que la curva teórica. Bueno, una vez que tengo trazada esta curva, me olvido los tiempos a los cuales yo medí, la resistencia. Borro todo lo... Sí, ya tengo la curva hecha, pero sí es importante el primer tiempo que tomé, al cual tomé la primera medida. Con ese valor de tiempo hago todos intervalos iguales. Si este era 5 minutos, este es 15, este es 10, 15, 20, 25, 30, 35, así hasta que se me termine la curva. Una vez que se me terminó la curva, comienzo a levantar líneas perpendiculares a la escala de tiempos hasta que llego a la curva, hasta que intercepto la curva. Una vez que llegué a ese punto, trazo una paralela al eje de tiempo hasta que corte el valor en el eje donde tengo la resistencia. Este valor de delta R, este espacio que, mejor dicho, este valor y este valor, este es el valor de resistencia y este es el valor de tiempo. Tomo esta medida con un compás o con AutoCAD o lo que sea,
me traslado al eje de resistencia y trazo un círculo en ese punto. O sea, este valor va a ser exactamente igual a este valor. ¿Sí? Y determino este punto. Vengo al punto anterior. Levanto hasta el eje, trazo otra curva perpendicular, pongo mi compás acá, bien de Enrique el Antiguo, agarro el compás acá o la herramienta de AutoCAD o el método que elijan, y trazo un círculo con centro en este punto. ¿Sí? Cuando ese círculo tiene esta medida, acá determino otro punto. Y hago lo mismo con el último punto. Si uno todos estos puntos, este punto no lo tengo. Yo sé que la temperatura ambiente está. ¿Sí? Pero no sé qué resistencia tenía en ese punto. Pero si uno de estos 3 puntos que hice, ya si lo prolongo hasta el eje de la resistencia, es la temperatura ambiente. Y para determinar el punto, el valor de resistencia que tenía en el momento de la desconexión, yo tengo este valor que es R1, que fue el primer valor que tomé. Con ese R1 vuelvo a trazar un círculo, ¿sí? Esto es R1, este es R1, este punto es 45, ese fue el último que tracé. Entonces, este punto va a ser este valor, ¿sí? Este valor es igual a este valor. Esta curva auxiliar ya la tengo trazada, llego a este punto hasta acá, y lo que hago es trazar un círculo con este diámetro. Entonces trazo esta curva y este punto es el valor de resistencia en el momento de desconexión. ¿Se entendió la metodología? Que obtengo por el método, ¿sí? Y partiendo de la temperatura ambiente que yo tengo el valor de resistencia del bobinado a la temperatura ambiente con el cual hice el método, el ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito. Esa temperatura la tengo como dato. Y también tengo la resistencia para esa temperatura. Bueno, convierto para mi temperatura ambiente en el momento que yo estoy haciendo este ensayo, sé el valor de resistencia que voy a tener para esa temperatura ambiente y el valor de resistencia, valor de temperatura final que obtengo con este valor de resistencia. ¿Sí? Profe, Sí. ¿qué valor de temperatura ambiente tomamos? ¿20, 25? Porque como no vamos a estar en el... o del día, no sé. Tomen la misma que tomaron para el ensayo, vamos a hacer de cuenta que no cambió la temperatura, para no complicar mucho los cálculos. Tomen la misma temperatura ambiente que tomaron en el ensayo de vacío y cortocircuito. Creo que era 20. Bárbaro. Sí, Es ese 20 mismo valor, ese mismo valor de temperatura y ese mismo valor de resistencia inicial. Este valor de temperatura le restan la temperatura ambiente y tienen el valor de, ¿cómo se llama? ¿Cuánta temperatura aumentó? ¿Qué valor qué salto térmico? No es salto térmico, no me sale la definición. Bueno, la temperatura entre el ambiente y la máxima temperatura a que llegó ese transformador a partir de la temperatura ambiente. ¿Me explico? O sea, si estoy en una temperatura ambiente de 20 grados y esta resistencia me da que el transformador llegó a una temperatura de 70, la diferencia de temperaturas es 50 grados. O sea que las pérdidas que tiene ese transformador que estoy ensayando eleva la temperatura sobre la temperatura ambiente 50 grados. ¿Sí? Y ese es el valor que me interesa a mí. Saber ese salto de temperatura entre la temperatura ambiente y la temperatura final. ¿Por qué me interesa ese valor?
primero porque si yo este transformador lo estoy ensayando acá a 20 grados, yo ya sé que si lo llevo a Salta a 40 grados a la sombra, y tiene un salto, tiene una diferencia de temperatura entre la final y entre el ambiente y la final de 50 grados, ese transformador va a trabajar a 90 grados en condiciones nominales. ¿Sí? Entonces, 90 grados más el 10% que decimos que es la temperatura del punto más caliente, hay un punto del transformador que va a estar a 99 grados. ¿Sí? Si el aislante permite trabajar a 99 grados, si la clase de los aislantes que tiene el transformador permite que trabaje a 99 grados, ese transformador es apto para trabajar en esas condiciones. ¿Sí? ¿Y por qué se determina lo que llamamos hoy, no quiero, me voy a confundir y le voy a decir salto térmico y no es salto térmico. La temperatura, ¿por qué determinamos la temperatura del punto más caliente? El salto térmico era el incremento de temperatura total más el adicional de la temperatura del punto más caliente. ¿Por qué se determina ese salto térmico? Para independizarme del valor de temperatura ambiente. Entonces yo sé que ese transformador, cuando yo lo ponga a trabajar en condiciones nominales, sobre la temperatura ambiente, independientemente de cuál sea, va a aumentar, dijimos, 50 grados era el salto, más del 10%, 55 grados más de la temperatura ambiente. Entonces, yo sé que el transformador ese va a poder entregar la potencia nominal sin sobrecalentarse, sin pasar la temperatura máxima que le permite la clase de aislación en cualquier condición del territorio, no importa a dónde lo haga trabajar. Nunca va a sobrepasar esa temperatura. ¿Sí? Porque si no, como decimos siempre, todos los fabricantes de transformadores estarían en Ushuaia, que está fresquito, está lindo, entonces digo, bueno, este transformador lo ensayamos a potencia nominal y llegó a 60 grados. Bueno, listo. Está bárbaro, me entregó la potencia nominal a 60 grados y no sobrepasó la temperatura máxima que define la clase de aislamiento del transformador. Pero ¿qué pasa cuando ese transformador yo lo saco de Ushuaia y me lo llevo al Chaco, Salta, Jujuy, donde sea? Que la temperatura ambiente media es mucho mayor. Ese transformador quizás trabaje por encima de la temperatura máxima permitida. Y es una forma de establecer cuál es el salto térmico que tiene el transformador independientemente de la temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, este ensayo se hace para determinar si el transformador es capaz de trabajar a potencia nominal sin sobrepasar la clase, la clase de aislamiento del transformador, de los componentes que tiene internamente el transformador. Ambiente de 20 grados y ya estoy muy cerca del límite máximo de temperatura que me permite la clase de aislamiento del transformador, yo sé que donde lo saque por encima de esa temperatura ambiente, este transformador se va a empezar a dañar. Entonces ya tengo que considerar si lo compro o no lo compro. Vieron que tiene un costo y por lo general hay que solicitarlo el ensayo de régimen térmico. Los que te venden van a tener dos fuentes de error, ¿sí? Que le puede cambiar mucho el valor del resultado final.
Una fuente de error es, ustedes al principio cuando toman las temperaturas y los tiempos que van cronometrando, en los puntos digo, se los comento a ustedes, imaginando que hacen el ensayo. Ustedes van cronometrando y ustedes lo que van a tener en el gráfico es un conjunto de puntos, ¿sí? Separados, no están unidos en una línea recta. Después ustedes, como esto es un exponencial, ¿sí? Que es la forma que tiene todos los procesos de calentamiento y enfriamiento de la materia, ustedes lo que van a hacer es aproximar con esos puntos una curva exponencial. Obviamente algún punto le quedará fuera, el que midieron mal, el que se distrajeron, alguna situación, pero digo, ahí es una fuente de error. ¿Sí? Depende por donde hagan pasar ustedes la exponencial, ¿sí? Les va a cambiar, es un lugar desde donde pueden empezar a aparecer modificaciones en el punto final. Entonces tienen que tener cuidado ahí en que los graficadores generalmente lo hacen solo, ¿no? Con el modo exponencial. Pero fíjense que si ustedes tienen algún punto que se aleja demasiado, a veces les conviene, les va a convenir desecharlo para que no aumente el error. Y después, cuando construyen la recta que está a la izquierda, ¿sí? Ahí también ustedes van a tener un conjunto de puntos y van a tirar una recta interpolada entre esos puntos, ¿sí? Ahí también es otra fuente de error porque en función, una pequeña variación de la pendiente de esa recta le puede cambiar unas décimas en cuanto, o inclusive décimas, el valor de la resistencia final. ¿Sí? Le comento, digo, porque a veces, como es un método gráfico, la prolijidad o la parte en la que ese método gráfico puede arrastrar errores son fundamentalmente esos dos espacios. Después lo demás es muy metódico. ¿Sí? Dios. Bueno, igual ustedes no van a hacer Jorge, le vuelve a hacer un dato de ya le di ¿no? Sí, ya le di los datos y creo que hasta no sé si le di la curva, pero bueno, con esos valores sale una curva bastante próxima. A ver, si lo tuvieran que hacer ustedes y hubiesen medido ustedes, estos puntos no son rectas. No es un polígono, ¿sí? Esto tiene una curva exponencial y hay que tratar de aproximarla. ¿Sí? A lo que voy tiene esta curva y no son sectores estos, no son rayas rectas. Eso es lo que tendrían que tener.